Hola a todos, nosotros somos Santiago Chica, John Vélez y Julián González y esta vez les vamos a hablar sobre el viaje del escritor de Christopher Vogler. Este modelo es una guía narrativa muy usada en el cine y es como un mapa para que las historias tengan un desarrollo sólido y enganchen desde el principio hasta el final. Lo bacano es que no es solo para películas épicas, sino que se puede utilizar literalmente para cualquier tipo de historia. Todo comenzó con Joseph Campbell, que en 1949 publicó El héroe de las mil caras. En ese libro explicaba un patrón que se repite en los mitos, leyendas y películas de todo el mundo, el famoso viaje del héroe. El problema es que el libro es muy teórico y complejo. Por eso, en los años 80, Christopher Vogler, un guionista que trabajaba en Disney, lo simplificó en un documento de 7 páginas con pasos claros y fáciles de entender. Ese documento empezó a circular entre guionistas y se volvió muy popular en Hollywood, influyendo en muchas producciones. La versión de Vogler se llama El viaje del escritor y tiene 2 etapas que cualquier guionista puede seguir para construir una historia fuerte. Un dato curioso es que cuando era estudiante en la USC, Vogler ya se interesaba muchísimo por las teorías de Campbell, esto debido a que era su estudiante. De hecho, solía hacer resúmenes de las lecturas y se lo explicaba a sus compañeros de una manera más sencilla, literal, casi como si fuera un traductor entre ese lenguaje complejo al lenguaje más común. Esa costumbre de aterrizar lo complejo no solo lo ayudó a entender mejor a Campbell, sino que también gracias a todo esto pudo crear el libro El viaje del escritor. En otras palabras, lo que empezó como un hábito de estudiante, resumir apuntes para no perderse en teorías densas, terminó convirtiéndose en una herramienta clave que influenció a Hollywood. Además, lo interesante es que este modelo no solo se quedó en la teoría o en los libros, sino que pasó directamente a la práctica. Películas como El Rey León, Star Wars o incluso Harry Potter usan este esquema, aunque a veces de una manera más adaptada. Lo poderoso del viaje del héroe es que conecta con algo muy humano, la transformación personal. Un personaje común se enfrenta a retos, supera miedos y regresa cambiado, básicamente como un desarrollo de personaje. Esa estructura hace que las historias sean universales y fáciles de reconocer, sin importar la cultura o el género de la película. Tercer punto, las 2 etapas del viaje del escritor. Estas 2 etapas son como el recorrido que hace el protagonista, desde que está tranquilo hasta que pasa por un proceso de transformación total. Ahora sí, les vamos a mostrar las 12 etapas. 1. Mundo ordinario. Vida normal del personaje antes de que algo cambie. Número 2. Llamado a la aventura. Un evento rompe la rutina y lo empuja a actuar. Número 3. Rechazo del llamado. Aparecen dudas o miedos. Número 4. Encuentro con el mentor. Alguien le da apoyo o lo guía. Número 5. Cruce el primer umbral. Sale de su zona de confort y entra en un mundo nuevo. 6. Prueba, aliados y enemigos. Enfrenta retos, conoce aliados y rivales. 7. Acercamiento a la cueva más profunda. Preparación para el momento decisivo. 8. Prueba suprema. El desafío más grande de la historia. 9. Recompensa. Algo valioso que obtiene después de la prueba. 10. El camino de regreso. Empieza a volver a su mundo original. 11. Resurrección. Última prueba que confirma su nuevo cambio. Y por último, 12. Regreso con el elixir. Vuelve con algo que beneficia a otros o a sí mismo. Bueno, ya entendimos qué es el viaje del escritor y sus 2 etapas, pero pues para que no quede solamente en teoría, ahora vamos a verlo aplicado en 2 películas que en realidad son muy distintas. Elegimos una animada y muy conocida, Mulan de 1998, y por otra parte una más reciente y de ciencia ficción, Dune, parte 2, que salió este 2024. La idea es mostrar que, aunque son historias que no se parecen en nada de estética o género, siguen prácticamente la misma estructura narrativa que nos plantea Vogler. Así que vamos a ir paso a paso viendo cómo cada película desarrolla las 2 etapas y en qué momento clave las representa. Empezando por las películas, tenemos Mulan de 1998. Como primera etapa tenemos el mundo ordinario, donde vemos que Mulan vive en la aldea con la presión de cumplir con las tradiciones. En la etapa 2 tenemos el llamado a la aventura, donde el emperador ordena que un hombre de cada familia se una al ejército. Para la etapa 3 tenemos el rechazo del llamado, donde Mulan duda y tiene miedo por la vida de su padre. En esta cuarta etapa de el encuentro con el mentor, Mushu aparece para ayudar a Mulan. En esta quinta etapa tenemos el cruce del primer umbral, donde vemos cómo Mulan se disfraza y se une al ejército. En la sexta etapa vemos las pruebas, aliados y enemigos, donde podemos ver el entrenamiento militar de Mulan y su convivencia con otros soldados. En la séptima etapa, el acercamiento a la cueva más profunda, surge la marcha hacia las montañas para enfrentar a los hunos. En la octava etapa, la prueba suprema, ocurre la batalla en la montaña contra Shan Yu. En la novena etapa, la recompensa,
se puede evidenciar la victoria de Mulan y el respeto por parte de sus compañeros. En la 10ª etapa, el camino de regreso, se puede ver el viaje hacia la ciudad imperial. En la etapa 11, Resurrección, vemos cómo Mulan derrota al villano y logra salvar al emperador. Por último, en la etapa 12, el regreso con el elixir, vemos cómo Mulan vuelve a casa con honor y reconocimiento ante toda su familia. Luego tenemos esta segunda película, Dune, parte 2 del 2024. En la primera etapa, Mundo Ordinario, podemos ver cómo Paul vive con los Fremen y poco a poco se va adaptando a su cultura. En la etapa 2, El llamado a la aventura, podemos ver cómo las profecías lo apuntan como un líder destinado. En la etapa 3, El rechazo del llamado, vemos cómo Paul no quiere aceptar su papel mesiánico. En la etapa 4, El encuentro con el mentor, Stilgar y su madre lo guían. En la etapa 5, El cruce del primer umbral, podemos ver cómo Paul lidera los ataques contra los Harkonnen. En la etapa 6, Pruebas, aliados y enemigos, vemos cómo surgen alianzas, batallas y traiciones. En la 7ª etapa, El acercamiento a la cueva más profunda, podemos ver cómo Paul se prepara para enfrentar a los Harkonnen. En la 8ª etapa podemos ver la prueba suprema, el duelo con Freyd Rauta. En la 9ª etapa, Recompensa, vemos cómo recupera el control de Arrakis. En la 10ª etapa, El camino de regreso, unifica a los Fremen bajo su propio mando. En la etapa 11, Resurrección, vemos cómo Paul por fin acepta ser el líder profetizado. Por último, en la etapa 12, El regreso con el elixir, podemos notar una paz temporal, pero con un futuro incierto. Aunque Mulan es una animación de Disney y Dune es una película épica de ciencia ficción, ambas siguen la misma estructura. La diferencia está en el ritmo. Mulan es más directa y ligera, mientras Dune se expande con política, religión y un conflicto cultural. Eso nos demuestra que el modelo de Vogler es súper flexible. Compararlas nos ayuda a darnos cuenta de que lo que cambia no es la base de la historia, sino cómo se construye el alrededor. En Mulan es el foco del crecimiento personal y el honor, mientras que en Dune es el destino colectivo y el poder. Esto evidencia que el viaje del escritor puede generar experiencias muy diferentes dependiendo del estilo, la estética y el contexto de cada relato. Ver las películas con esta estructura nos hizo notar que aunque las historias parezcan únicas, tienen la misma base. Lo que cambia es el estilo, el contexto y los personajes. Como estudiantes pensamos que al leer El viaje del escritor comprendimos mucho mejor que un buen guión puede generar una excelente película, que aunque tengan una misma estructura son muy diferentes en sus temáticas. En resumen, El viaje del escritor es más que una fórmula, es una herramienta creativa que nos ayuda a construir historias que realmente conecten. Y como dijo Vogler, las historias son mapas para el alma.